yo os recomiendo la lectura de este documento, de esta guía metodológica de los presupuestos participativos, donde tiene 234 páginas, pero se lee muy rápidamente, y ahí está desde los antecedentes, la explicación, el hecho de que esto no es una tontería de un grupo de izquierda, sino que es algo que tiene un arraigo en muchos países. Por ejemplo, solo en Europa, pues empezó en Alemania y ahora hay en Portugal, en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Polonia. Y bueno, pues aquí hay toda esa explicación y en el caso de España, ver que esto afecta no solamente a poblaciones pequeñas, sino a poblaciones de una cierta entidad, algunas con el proceso participativo que ha quedado relativamente bloqueado, como el caso de Sevilla, y en otras con una continuidad en los proyectos. Bastante intenso en Barcelona, que además va a tener una consecuencia política que esperemos que sea la más óptima, al margen de, no sé cómo andamos, estamos contentos de que les vaya bien, al margen de que queremos y deseemos que nos vaya bien también a nosotros. Bueno, como ha dicho anteriormente, si queréis hacer alguna pregunta sobre algún tema en concreto que hagáis sobre la exposición, relacionada con Santander o... Bueno, agradecer a la exposición del profesor Antoni. Mi pregunta respecto a mi intervención respecto a la cantidad de economía. La verdad es que es una visión muy buena de cómo está transformada Santander en el tema de barrios. Has pasado un poco de soslayo, yo me quiero quedar con el tema de la ley de bases de régimen local, el artículo 25, que como jurista controlarás el tema de la reforma, donde entra el día 31 de diciembre se acaban los servicios sociales. Me gustaría preguntar, me gustaría hacerte dos preguntas. La desgracia de la alcaldesa que tenemos tiene una contradicción, que es presidente de la Federación de Municipios y Provincias y parece ser que está a favor, y luego va a estar aquí en Santander. El hecho de que el día 31 de diciembre, según ese artículo 25 y esa reforma, se acaben todos los servicios sociales, con lo cual pues, está ocurriendo el tema de la ayuda a domicilio, pasaría a Diputación, Gobierno regional igual, o desaparecería. El tema, por ejemplo, pues, la aportación que se da a la Universidad Nacional de Educación a Distancia con el Colegio Ramón Pelayo, son 7.000, desaparecería, igual también. Te hago dos preguntas. La primera, si entra en Izquierda Unida, creo que va a entrar, en tu persona y algún otro más, ¿cómo se podría atacar eso que propuestas que desde Izquierda Unida en Santander para plantear esa fecha clave del día 31 de diciembre con la disposición transitoria de un año que se puede dar o no se puede dar, depende del gobierno regional y depende del gobierno municipal? Y dos, ¿cómo crees que nuestra desgracia de alcalde lo plantea a la ciudadanía? Si va a haber recortes, va a cumplir la ley o no va a cumplir. Dentro de esta, vamos, yo no sé si la pregunta es conveniente. Presupuestos participativos, pero para que haya presupuestos participativos tiene que haber una base legal y tiene que haber una base económica. La base económica y la base legal es donde estamos con la ley de la reforma de la Constitución y la ley que se Con respecto a lo primero, sí, en la reforma local que se aprobó a principios a finales del 2013, en lo que prevé, bueno, primero hay que explicar el contexto concreto de las administraciones locales. Antes he dicho una cosa, los ayuntamientos, como os he dicho, es la única administración que, pese a tener autonomía, que está reconocida en el artículo 104 de la Constitución, autonomía local, o sea, que tienen capacidad de gestión e independencia y no están subordinados en cuanto a sus decisiones dentro de sus competencias
a ninguna otra administración, sus recursos proceden principalmente de transferencias o bien de impuestos sobre el patrimonio inmobiliario, esto es, el IBI. Eso significa que, bueno, ahora mismo están dando sablazos a discreción con el IBI debido al mantenimiento de tipos bastante elevados y además a una revalorización de las bases imponibles del IBI, de los valores de los inmuebles que ha hecho el Ministro de Hacienda los últimos 8 años más o menos. Inició en la época del segundo gobierno de Zapatero y está continuando esa revisión el gobierno actual para facilitar que las bases imponibles más altas, pues la cuota sea más alta, porque ahora mismo es el principal modelo de ingreso de las administraciones públicas. ¿Qué hace la reforma de la ley local, que es una derivación más de la ley de estabilidad presupuestaria y es una derivación más de lo que es el sindicato de acreedores compuesto por la Troika, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, etcétera? ¿Qué es lo que está haciendo? Está velando por sus intereses como inversores en los préstamos que ha hecho la administración pública al Estado español para garantizar que el sistema financiero no se caiga, etcétera. Entonces, eso lo que hace es que una administración local, un ayuntamiento que no tiene capacidad de generar nuevos recursos, que no puede inventarse leyes nuevas para crear impuestos nuevos, tiene un margen muy pequeño. Las comunidades autónomas tienen poco margen, pero tienen alguno, tienen capacidad legislativa, tienen un impuesto especial que pueden utilizar. Los ayuntamientos no lo tienen, aparte de tasas, precios públicos, IBI, etcétera. Lo que hace es que exige una primera previsión, digamos, de suficiencia presupuestaria para acometer un servicio público que no está expresamente exigido por la ley. ¿Dónde ponen estos servicios sociales? Es dentro de las competencias más impropias de los ayuntamientos, competencias que no son prestadas por otras administraciones y que los ayuntamientos, que es la base administrativa más cercana al ciudadano, el concejal que le conocemos todos, el que, en fin, se toma las cañas y conduce borracho, no, o lo que sea, sabemos todos quiénes son, los ayuntamientos no tan grandes, y podemos exigirles más fácilmente, podemos hacer más presión sobre los grupos políticos que tomen esas decisiones y que se hagan cargo de esas encomiendas, esos servicios públicos que no hacen otras administraciones y que son necesarios. Eso pone en un brete a los servicios sociales. Lo cierto es que, pese a esa disposición transitoria que tú mencionas y esa limitación de las competencias locales básicas y esas dificultades, casi imposibilidad de acometer otras, si no existe esa previsión presupuestaria para que existan esos ingresos, yo creo que va a depender. En los ayuntamientos pequeños, desde luego, se van a eliminar. Eso estoy de acuerdo contigo. Ayuntamientos de menos de 25 habitantes van a eliminarse los servicios sociales por completo. Y no se van a prestar porque la administración autonómica no tiene intención, ni tiene capacidad, sí tiene, pero no tiene intención de prestarlos porque el principal soldado que cumple el mandato de control del déficit es la comunidad autónoma, y en este caso la comunidad Cantabria más todavía, porque el gobierno lo único que ha hecho estos últimos 4 años ha sido cumplir los criterios de control de déficit que le han impuesto el Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces, en los ayuntamientos pequeños no va a haber servicios sociales, de asistencia, trabajadores sociales. Hay un montón de gente de inclusión social cuyo único vehículo para tener acceso a muchas prestaciones sociales directas o indirectas a través de renta o a través de ayudas directas son los servicios sociales municipales, van a desaparecer. En ayuntamientos más grandes yo creo que va a tener que haber una decisión política previa, porque aunque es cierto que en teoría el 31 de diciembre podían quedarse sin esa competencia. Discúlpame, es que de hecho todas las contratas de Cantabria de ayuda a domicilio están hasta el día 31. Sí, claro, porque es que no hay seguridad jurídica que vayan a poder seguir prestando esos servicios a partir del enero de 2016, porque la ley dice que si no se va a poder prestar. Pero yo sí creo que hay cierto margen para decisiones políticas. Claro, eso depende de cómo estén compuestas las corporaciones de los ayuntamientos. Si hay mayoría de partidos, no digo de partidos que siguen confiando un único criterio ciegamente a la hora de tomar decisiones, a la hora de votar, digo, porque una cosa es en la fase previa de las elecciones, donde algunos invocan el voto ideológico, otros no, otros hablan de la centralidad política, otros hablan de no sé qué, etcétera, de otras entelequias. Pero cuando hay que tomar decisiones en los plenos, en los parlamentos, sobre leyes concretas, sobre normas concretas, es donde hay que mojarse. Si la coyuntura de esos órganos de decisión sigue siendo desfavorable, aquellos que quieren romper las medidas de austeridad,
seguramente también las ciudades grandes van a perder toda la competencia en servicios sociales porque no va a haber habilitación presupuestaria para ejercerlos. Pero yo creo que hay margen político para hacerlo, porque la redacción de algunas de las partes de esas reformas un tanto se va a hacer así, porque lo mandan desde Europa, pero luego va a depender de algunas cosas. Pero va a depender esencialmente y principalmente de si va a haber voluntad política de mantenernos o no, porque es un coste que tiene una repercusión social inmensa en gente que una parte inmensa de la población que está en situación de exclusión social y que no tiene los recursos. Sería abandonar pues, en el contexto de Cantabria a decenas de miles de personas, abandonarlas por completo, dejarlas fuera de la sociedad. Pero eso va a depender de cómo se llenen los plenos de los ayuntamientos y del Parlamento de Cantabria. Y respecto a la segunda pregunta, ¿os queréis intervenir? Sí. Bueno, muy brevemente, hay el artículo 135 famoso. Evidentemente este es el que hay que atacar, porque no puede ser que se conculque uno de los principios básicos en que yo creo que se ha montado el consenso democrático en España, que está entre el derecho laboral, etcétera, etcétera, que primero son los trabajadores en el momento en que hay una situación de crisis, de quiebra o de suspensión de pagos, como se decía antes. Pero en segundo lugar, nos visten siempre esto con una frase que dijo Boyer en su día, que es la ventaja de la política de las manos atadas. Siempre nos dicen, no, es que esto Europa nos obliga, cuando resulta que a lo mejor Europa no obliga o Europa no puede obligar ante la presión popular a que una cosa se haga de esa manera, como querrían en última instancia. De ahí la importancia de la batalla griega en este momento, porque en la batalla griega está implícito también toda una serie de temas. Es la misma batalla, la batalla de Grecia, que la batalla que en este momento se está dando contra el Tratado Transatlántico. ¿Qué quiere decir el Tratado Transatlántico? Pues la supresión de los convenios colectivos, seguramente. La apertura a la importación de carnes hormonales.